¿Está en qué? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Sabe? Diga secreto. Cuando Jesús le dice a los discípulos, oren en lo secreto, ora a tu Padre que está en secreto, está diciendo, tu oración tiene que ir más allá a un simple gracias Señor por este día. Amén. Eso es oración. Gracias Señor por el alimento que tú nos das. Gracias Señor por esto. Señor, ayúdame con esto. Pero este versículo en Mateo 6, que ahorita lo vamos a mirar, va mucho más allá de una simple oración. Amén. Así que no se conforme con la simpleza de la oración que muchas veces hacemos. Se necesita intimidad. Amén. Dios le dice a Jeremías en el versículo 3, quiero que lo miremos. Una gran dificultad estaba sucediendo en la nación. Una gran necesidad se había desatado sobre toda la tierra. Jeremías estaba cautivo o estaba preso por hablar la palabra de Dios. Había clamado una vez, pero no había respuesta para Jeremías. Sin embargo, Dios habló después, pero ahora Jeremías no escucha. Entonces Dios vuelve a hablar una segunda vez, y esta vez vuelve a hablarle a Jeremías estando preso. Le da a entender que sobre todas las cosas está él, Jeremías 33:2. Y en el versículo 3, sencillamente Dios le está dando la solución a Jeremías para toda la situación que se había desatado sobre la nación. Y la solución fue: clama a mí y yo y te enseñaré. Y usted empieza a ver el contexto de todo lo que Dios, escúcheme, empieza a decirle a Jeremías: si tú oras, yo empezaré a restablecer, yo empezaré a restituir, yo empezaré a sanar, yo empezaré a levantar, yo empezaré a traer. Porque la solución se la estaba dando Dios a Jeremías, y era en la oración. Yo no sé si me hago entender. Amén o no amén. Pero Jeremías debía de pagar un alto precio de oración. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es pagar un precio? ¿Qué significa eso? Y quiero explicarle con algunos puntos cómo Dios motiva a su pueblo y a su iglesia a que constantemente, escuchen, constantemente debemos estar pagando el precio de oración. A veces creemos que con orar una vez o dos veces ya está todo listo, o ya Dios lo hizo. Es más, oramos y Dios responde y dejamos de orar y dejamos de pagar el precio. Por eso Jesús les dice y les relata en el Evangelio de Lucas, y le dice a ellos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18. Amén. Primero de Samuel, quiero que vayamos a Primero de Samuel, porque hay un lugar Primero de Samuel 22. Cuando lo tenga, dígame amén. Estar dispuesto completamente a qué es lo que Dios desea que haga. Le estoy hablando de pagar el precio. Usted no paga el precio en oración con algo material, todo es espiritual. ¿Aló? Y quiero hablarle de un lugar donde David pagó el precio, y fue Adulam. Amén. ¿Alguien sabe lo que significa Adulam? Primero de Samuel capítulo 22, versículo 1.
¿Quién lo tiene, por favor? Fuerte. Hermana Falta. Entonces luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo siguieron, vinieron allí a él. Amén. Yéndose luego David de allí, ¿huyó a dónde? ¿Por qué huyó David? Pregunto. ¿Alguien conoce la historia? Quien la conoce, por favor, dígalo. ¿Por qué huyó David a la cueva de Adulam? Porque Saúl lo perseguía. ¿Por qué Saúl estaba persiguiendo a David? ¿Qué quería hacer Saúl con David? ¿Qué quería hacer Saúl con David? ¿Quién sabe? Dígalo. ¿Lo quería qué? Matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque sabía que, ¿Cómo? porque sabía que Dios tenía un propósito con él, iba a ser el próximo rey. Porque él iba a ser el próximo rey. ¿Por qué más? De hecho había muchas razones. Había una razón principal por la que Saúl quería matar a David. Le dijeron, ¿cómo? Celos. Porque estaban empezando a decir, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. David empezó a sobresalir en la nación. Y la gente empezó a mirar más a David que a Saúl. Y eso le dio celos. Los celos provocaron ira en Saúl, rabia y a pesar. Y David empezó a crecer y empezó a avanzar. Y Saúl dijo, la única manera que me quite este problema es matando. ¿Tuvo oportunidad Saúl de matar a David? ¿Tuvo oportunidad Saúl de matar a David? Vamos a leer más la Biblia, ¿ok? Se los dejo ahí de tarea. ¿Tuvo oportunidad Saúl de matar a David? Sí, tuvo oportunidad. Lo hubiera hecho. Tuvo oportunidad, pero no, Dios no se lo permitió. ¿Tuvo oportunidad David de matar a Saúl? Sí. ¿Recuerdan en una ocasión que David estaba en una cueva y estaba sentado? Creo que estaba sentado, no sé si lo recuerdo bien. Y David estaba detrás de él. Saúl estaba buscando a David para matarlo. Lo tenía entre ceja y ceja. Y David cogió y le cortó un pedacito del manto. Y Saúl no se dio cuenta. Y después se lo mostró. Y le dijo, si yo hubiese querido matarte a ti, hace rato lo hubiese hecho. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque conocemos la historia de David, ¿ustedes han leído los salmos? ¿Cuántos han leído los salmos? Levanten sus manos. Seguro, sean sinceros. ¿Han leído los salmos? ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de los salmos o de los cánticos de David estaban llenos de angustia porque lo perseguían para matarlo? Amén. Vea bien los salmos. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Aló? ¿Dónde está eso? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo le estaría dando un aplauso a Dios. Usted debe comprender esa verdad. Apláudale fuerte a Dios. Pero hubo un lugar donde Dios procesó, míreme, donde Dios procesó a David, procesó a su familia y procesó a su equipo, a sus parientes, y fue la cueva de Adulam. Amén. Amén o no amén. Adulam significa lugar de refugio. Y encontré estos días algo que me llamó la atención. De hecho, la cueva de Adulam,
después David la llamó lugar fuerte. En esa cueva encontré que no solamente significaba lugar de refugio, sino que también significa escondite. Cuando David va a la cueva de Adulam, se le unen a él algunas personas. Y ahí, en 1 de Salmos capítulo 22, lo registran. ¿Será que alguien me lo puede leer, por favor? El siguiente versículo, creo que está en el versículo 3, si no estoy mal. Versículo 2, ¿y qué dice? ¿Qué dice, por favor? Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Otra vez, quiero que todos lo leamos. Todos, por favor, busquen 1 Samuel capítulo 22, porque es interesante que sepan lo siguiente. ¿Listos? Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. ¿Se juntaron? Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. 3 grupos de personas estuvieron con David. ¿Quiénes? Número 1, ¿los quiénes? ¿Los quiénes? Número 2, ¿los qué? Número 3. ¿Y David fue hecho qué? ¿Fue hecho qué? Algo interesante, yo les he dicho a ustedes que siempre busquen por qué razón lo dice. Y cuando Dios pone a David como jefe de ellos, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios puso a David como jefe de los afligidos, jefe de los endeudados y jefe de los amargados? Porque David estaba afligido, endeudado y amargado. David tenía las 3 características juntas. Y venían 3 grupos de personas. Y Dios dice, wow, esta gente está herida, está mal, amargada, endeudada. Y este tipo está aquí escondido en la cueva, refugiado porque lo van a matar. Voy a ser los jefes de ellos. O sea, Dios no tiene un mejor sentido de humor para escoger al peor, para dirigir a los peores. Y lo puso, escuchen, pero lo puso por un propósito. Lo puso porque sabían que estaban en el lugar correcto. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Digan conmigo en Adulam. ¿Dónde estaban? Apréndanlo. ¿Dónde estaban? Adulam se convirtió en un lugar donde todo este equipo de gente, todo este grupo de personas aprenderían a pagar un precio en oración por su libertad. ¿Aló? Solo por información, los 3 grupos de personas afligidos, dice, afligidos viene de la palabra masó, que significa opresión, angustia de la guerra, persona oprimida. ¿Estamos? Me gusta este. Luego están los endeudados. Viene del hebreo nasá, que significa apremiado por un préstamo, haber prestado interés, usura. Y amargados de espíritu, viene del hebreo mar. Diga conmigo mar. ¿Sabe usted lo que significa mar? Significa amargo, furioso, colérico, cruel. Todo esto estaba en el corazón de David. Amén. Amén o no amén. Escuchen, a la iglesia siempre van a llegar, siempre vamos a llegar afligidos, endeudados y amargados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están afligidos? ¿Cuántos están endeudados? ¿Y cuántos están amargados? No me diga amén. No queremos saberlo. Pero ¿cuántos están afligidos en su corazón? Endeudados de alguna u otra manera. Nuestras situaciones y nuestro alrededor se va a mover estas 3 cosas. Y déjame decirle algo. Esto no es un espíritu satánico y diabólico, pero reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de deuda.
Reprendemos todo eso. No. Revise la situación de cada uno de estos grupos. Revise la situación de David. ¿Por qué David estaba afligido? ¿Por qué David estaba endeudado? ¿Por qué David estaba amargado? Sin embargo, llegaron al lugar indicado y empezaron a pagar un precio. Amén. ¿Amén o no amén? Bien. Ya usted sabe el final de ellos. Dice la Biblia que estos hombres se convirtieron en ¿qué? En los valientes de David. Cuando salieron de Adulam, de hecho, David estuvo en Adulam en varias ocasiones. Él salió de allí, Dios le envió a otro lugar y empezó a exaltarlos. Sin embargo, cada vez que David sentía ir a Adulam, iba a Adulam y se llevaba a las personas que veía que eran necesarios que estuvieran con él en Adulam. Así que Adulam, escúcheme iglesia, no es un simple lugar. Adulam, ese es el lugar donde usted y yo tenemos que entender que es necesario ir, pagar un precio en oración para ver la respuesta de Dios allá afuera. Mateo 6:6 lo dice, ya se los dije, orando a tu Padre en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en donde. El mismo Jesús le estaba diciendo a los discípulos, tiene, escúcheme, debe de haber un Adulam en su vida. Debes ir al Adulam de alguna u otra manera. Adulam es la respuesta para muchos de nosotros. En Adulam está la respuesta para la iglesia. Es en Adulam. De Adulam salieron los valientes. Luego de estar allí, se fortalecieron. Amén. Amén o no amén. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos en Dios? Den un aplauso a Dios, por favor. Aprenda esto. Debo pagar el precio en Adulam las veces que sean necesarias. Se lo voy a volver a repetir. Abra sus oídos y mírenme. Tú y yo debemos aprender a pagar el precio en Adulam las veces que sean necesarias. Estemos como estemos, pase lo que pase, nunca pierdas de vista el Adulam. ¿Aló? Porque es el lugar de refugio, porque es el escondite para muchos de nosotros. Es allí donde Dios nos quiere y es allí en el secreto donde Dios va a empezar a obrar aquí internamente en mí para empezar a glorificarse allá afuera. Diga gloria a Dios. Den otro aplauso a Dios. Sé que Dios nos está llamando a ir a Adulam. Apláudale fuerte. Dios llama a la iglesia para ir a Adulam. Amén. ¿Cuántos van a estar en Adulam? ¿Cuántos van a ir a Adulam? Bueno, el miércoles a las 5 de la mañana oramos aquí. Ay, sí, pastor, aprendí a ir a Adulam. Se quedan dormidos y no oran. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Si lo tiene, dígame amén. Para Palma, se me puede ayudar ella. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Así que, hermanos, ¿os qué? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Os qué? Por las misericordias que presentéis ¿qué? ¿En qué? Santo, Agradable a Dios. diga conmigo, pagar el precio, fuerte, pagar el precio lleva sacrificio. Otra vez, pagar el precio lleva sacrificio. ¿Quién dijo que pagar el precio en oración era fácil? Es más, ¿quién dijo que ser cristiano
evangélico. Es fácil. Mírenme, hermanos, yo no sé cuánto tiempo lleva usted en la vida cristiana. Voy a preguntar a ver aquí a cualquiera. Oscar, ¿cuánto lleva usted en la vida cristiana? Toda la vida. Usted nace en familia cristiana, ¿cierto? O sea que lleva 18 años en la vida cristiana. Hermano Ronald, ¿cuánto tiempo lleva usted en la vida cristiana? Como dice, de haber nacido de nuevo desde los 17 años. Desde los 17 años. Ahorita yo tengo 48 años. Tiene 48 años. Ok, está joven. Muy bien. Hermana Gloria, ¿cuánto tiempo lleva usted en la vida cristiana? 10 años. A ver, ¿alguien más viejo, o sea, viejo en la vida cristiana? Mi mamá, ¿cuánto tiempo lleva en la vida cristiana? Imagínense. Ahora le pregunto, ¿ha sido fácil la vida cristiana? ¿Ha sido fácil, Oscar? Hermano Ronald, ¿ha sido fácil? Hermana Gloria, ¿ha sido fácil? Mamá, ¿ha sido fácil? ¿Quién puede decir que desde que nació de nuevo y empezó a llevar la vida cristiana ha sido color de rosa, pastor? Aleluya, desde que me convertí mi mundo cambió. Amén. Hay unos que son así. Yo me pregunto, no sé cuál es su vida entonces. Qué bien. Pero quieren que le digan, hasta bíblicamente podemos definir que la vida cristiana nunca, escuche, será fácil, pero tampoco será imposible llegar. Dice la palabra de Dios que esto es para valientes, y solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Ay, yo les hago fuertes aplausos a Dios. Hermanos, ser creyentes, ser hijos de Dios, no es decir soy hijo de Dios, soy cristiano. Ser hijos de Dios conlleva una serie de cosas. Mi hermano Roger, recuerdo una vez que habló sobre la perfección en Cristo Jesús, y él decía que todos los días nosotros somos perfeccionados, que esto es algo que pasa todos los días usted está siendo perfeccionado. Hoy ocurren una cantidad de cosas que nos llevan a nosotros a madurar, a perfeccionar. Mañana van a seguir pasando cosas. Esto es algo que nunca va a cesar. Todos los días vamos a ser probados. Todos los días la iglesia va a ser enfrentada a ataques. Todos los días. Eso no quiere decir que llevaremos una vida sometida o subyugada. Pero si la iglesia aprendemos, hermanos, realmente a ver las cosas como Dios las está viendo, sería diferente. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos: os ruego, les está rogando por las grandes misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio santo. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Así que esta palabra pueda dar aliento a nuestro corazón, porque el que persevera hasta el final, entonces ese será salvo. Para pagar el precio. ¿Vale la pena hacer sacrificios? No. ¿Vale la pena hacer sacrificios por Dios? ¿Vale la pena hacer sacrificios por Dios? Deje de lamentarse, deje de criticar, deje de señalar y aprenda a pagar el precio en oración. Aprenda a llevar esa vida de sacrificio a Dios. Amén. Denle otro aplauso, por favor, a Papá Dios. Primero de Crónicas, capítulo 21. Hay otra cosa que aprendemos cuando estamos pagando el precio, cuando sacrificamos. Primero de Crónicas 21.
versículo 22 al 26. Quiero que lo leamos. Creo que todos lo busquemos allí. Primero de Crónicas, capítulo 21. Verso 22. ¿Ya están ahí? Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique ¿qué? ¿Con qué? Ok, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Versículo 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda, y yo lo doy ¿qué? O sea, se lo iba a regalar absolutamente todo a David. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino, lean fuerte, que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Que nada qué? Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Miren cómo respondió Dios. ¿Cómo respondió Dios? ¿Por qué? Por fuego desde los cielos. Desde los cielos. Miren. Pidió a Ornán que le vendiera. Él dijo: se lo doy todo, se lo regalo. Sin embargo, David hace una declaración a Ornán y le dice: no. Escuchen y presten atención a esto: no le daré a Dios nada que no me cueste. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Ahora, la cosa es, mírenme por favor, ¿cuántos están dispuestos, escúchenme, a sacrificar de lo suyo propio por Dios? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar de lo suyo por Dios? Levanten la mano. Amén. Ven la mano levantada. Dios, míralos. Tómales una foto, Señor. Toma la evidencia. Baje su mano. Pero ¿sabe por qué David hizo esta declaración? Miren, porque él iba a aprender a valorar ese lugar. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué edificó David en ese lugar? ¿Qué edificó? ¿Un qué? Y cuando edificó el altar, David oró, Dios respondió. Porque vio que había un hombre que estaba pagando el precio por llevar el altar de Dios hasta ese lugar. ¿Aló? Amén. Ir a un martes a un grupo familiar, el anfitrión, estar pendiente de la casa, el líder, programarse para ese día, para esa hora, es un sacrificio. ¿Es así o no es así? Aparte de ser un gran privilegio, todos nosotros hemos tenido o debemos sacar tiempo para buscar a Dios. Y esto va a ayudarte a valorar más la presencia de Dios en su vida. Amén. Job capítulo 22, versículo 28. Quiero terminar aquí. Job 22, 28. ¿Qué dice? Determinarás a sí mismo una cosa que será firme sobre tus caminos, resplandecerá tu luz. Otra vez,
determinarás a sí mismo una cosa y serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás una cosa y será como. Firme. Otra vez, determinarás una cosa y te será. ¿Y qué va a pasar? Sobre tus caminos resplandecerá luz. Y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? Miren, pagar el precio es una determinación. ¿Ah, no? Amén o no amén. Pagar el precio es, Señor, sé que la oración es sumamente importante en mi vida. Determino intensificar mi vida de oración. ¿Está aquí? Amén o no amén. No va a haber lugar para la pereza, no va a haber ningún obstáculo que impida o que mueva mis momentos de oración. Usted, como iglesia, y yo, todos nosotros, debemos de tener un horario, debemos de tener debemos pagar ese precio por estar en intimidad con Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se encerró en su habitación a orar y a estar a solas con Dios. Vuelvo a lo mismo, yo no estoy hablando de una clase de oración de Señor, gracias por este día, Señor, gracias por esto. Yo estoy hablando de la oración que va más allá. Así como Jesús les estaba diciendo a los discípulos, es estar en el secreto, es pagar el precio. ¿Cuántos lo hacemos? Usted lo hace en su casa, usted busca el lugar en su casa, se aparta, no necesariamente tiene que ser en su habitación. Usted tiene un lugar a solas con Dios todos los días, donde pueda inclinar su rostro, donde su corazón pueda ser descubierto delante de Dios allí, donde no hay nada, donde todo sé que Dios lo sabe, donde sé que está su mano extendida para levantarme. Es ese tipo de oración, es esa intimidad que Dios está esperando de su pueblo, es esa intimidad que Dios está esperando de sus hijos. ¿Está escuchando? Amén. Quizás esto sea, ya eso lo sé, yo sé que debo de orar, sé que la oración, sé que la intimidad, pero muchas veces la pasamos por alto, no le doy la importancia que le debo de dar. Termino diciéndole lo que le dije al principio. Si la columna vertebral en nosotros se quiebra, somos paralizados. Y la columna vertebral de la iglesia siempre será la oración. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Iglesia de Dios, iglesia del Espíritu, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dice el Señor, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que nos habrá dado el Señor. Gracias te damos, Señor. No hay lugar a sus estrategias diabólicas, no hay lugar para el poder de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, líderes en el nombre de Jesús. Quiero que clamen fuerte al Señor, quiero que clamen fuerte al Señor ahora. Satanás ha tratado de tergiversar la verdad, pero ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, Espíritu Santo de Dios, ahora. Las mujeres intercesoras, quiero que levante su voz en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, más fuerte su oración, más fuerte.
fuerte, más fuerte su oración, iglesia. Varón, clame ahora el Señor, ahora. No se distraiga. No deje que sus pensamientos divaguen en esta mañana. Es tiempo de clamor, es tiempo de oración. Allí donde estás, Dios está haciendo un milagro sobre ti. Dios está beneficiando sobre ti. Dios lo está haciendo sobre tu área. Dios lo está haciendo ahora sobre tu vida. Espíritu Santo de Dios, ahora. En el nombre de Jesús.